Y bueno, ahí estamos grabando y saludamos ya a los que están viendo por YouTube. Que Dios los bendiga, los hermanos, los amigos. Y nosotros estamos ya con la reunión comenzada y estábamos diciendo lo que íbamos a hablar, que es sobre las jerarquías en las iglesias. ¿Qué es esto que está pasando? Y el título es una pregunta: ¿jerarquías en las iglesias? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy, Dios mediante, pero antes vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él quien está, quien tiene la voz en esta reunión y que no seamos nosotros. Señor, gracias por este día, Dios, gracias porque podemos estar un domingo más reunidos en tu nombre para adorarte, para honrarte y para escuchar lo que vos tenés para enseñarnos hoy. Gracias porque podemos ir a la Biblia, a tu palabra. Gracias porque la podemos usar con libertad, porque todos tenemos un ejemplar y la podemos estudiar, y el Espíritu Santo nos va revelando todos los días, cada vez más, las cosas santas, las cosas tuyas, y también la diferencia entre lo que es el mundo y lo que es Dios. Gracias porque lo podemos ver bien claro en la Biblia y todas las respuestas que necesitamos están ahí. Por eso te pido, Dios, que con este tema que vamos a plantear hoy, que sabemos que no es un tema fácil de tratar, y sabemos que estamos yendo contra la corriente, te pido que desde acá sea un faro de luz, porque tu palabra es la luz, y esta iglesia local sea un faro que transmita esa luz a otros lugares que necesitan escuchar este mensaje que habla sobre temas internos de las iglesias, pero son muy necesarios para entender bien cómo es una iglesia que es la única, la que Cristo dejó acá en la tierra. Y en este tiempo cada vez parece que se va disolviendo. Pero tu palabra es verdad, tu palabra es eterna. Te pido que cada iglesia local, que levanten la bandera de la verdad que es la Biblia. Te pido que desde acá podamos aportar con lo que estamos haciendo. Y te pido que todo esto que vamos a hablar sea en el nombre tuyo, con tu santidad. Y por eso vamos a usar mucho la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y decía que este es un tema posiblemente difícil de hablar, porque no se habla nunca. Entonces es difícil a veces decirlo y es difícil a veces escucharlo. Así que puede ser un tema bastante incómodo. Vamos a tratarlo con el mayor de los respetos, con el Señor, que es el que va a hablar a través de su palabra. Y vamos a comenzar con un texto bíblico que está en Efesios 5. Efesios 5:23, ese va a ser el texto base de esta reflexión. Y vamos a hablar siempre de la iglesia y de Cristo, porque es la iglesia de Cristo, es una sola la iglesia de Cristo. Acá no importa lo que son las denominaciones, no importa lo que son las historias de cada grupo en particular, sino la iglesia cristiana, que es la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, que es la iglesia que predica el Evangelio. Y en Efesios 5:23 vamos a leer solamente una frase que dice así: Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Solamente esa frase va a ser el texto base, pero vamos a ver muchísimos textos en la Biblia para ver lo que ella dice acerca de esto de las jerarquías en la iglesia, de cómo tiene que ser una iglesia, la iglesia universal y también las iglesias locales, que es lo mismo, es parte de lo mismo. Y el primer punto que vamos a ver es ¿por qué hoy tenemos jerarquías en las iglesias cristianas? También es una pregunta, ¿por qué tenemos jerarquías? Y la respuesta es una sola, porque es una copia de las estructuras humanas. Hoy en las iglesias locales hay jerarquía, y bueno, ya desde ya aviso que para hablar estos temas hay que sincerarnos, hay que pensar sinceramente hacia nosotros mismos y también sincerarnos ante la palabra de Dios, porque estas cosas existen. Muchos la pueden negar, pero sinceramente no las podemos negar. Existen, las vemos por todos lados, a veces las vemos demasiado cerca, así que por eso queremos aclarar lo referente a este tema. ¿Por qué hay jerarquías? Que sí que las hay en las iglesias cristianas. Primeramente es porque es una copia al sistema humano, a las formas humanas. Y puede ser una copia que la podemos ver bien clarito en un sistema humano que es muy, muy poderoso y muy pesado, que es la iglesia romana. Inconscientemente, o a veces conscientemente, la iglesia cristiana
está copiando a lo que es la estructura de la iglesia romana. Tenemos una diapositiva para compartir. Les voy a pedir a los chicos a ver si la pueden poner. Una pirámide. Este formato funciona en cualquier organización humana, en cualquiera, y ahora lo vamos a ver. Lo que decíamos recién es que la iglesia cristiana está copiando a la iglesia romana, y vamos a ver cómo son los escalones de esta pirámide. La iglesia romana tiene en lo más alto de la pirámide el Papa. Después los cardenales, los arzobispos, los obispos, los presbíteros, los diáconos, y ya abajo de todo, los laicos consagrados, que son los curas, las monjas, y lo que sostiene toda esta estructura es la gente, las personas. Ponemos la gente porque es una forma que ellos tienen de hablar de las personas. Para nosotros son las personas individuales, pero la mayoría lo considera la gente. Como en toda pirámide, vemos que arriba no hay tanto lugar como abajo. Entonces el lugar de arriba de todo lo ocupa una sola persona. Después los cardenales, que son unos pocos, que son esos que se visten de rojo, que eligen el Papa. Después los arzobispos, que son un poco más. Los presbíteros, los diáconos. Y después los curas y las monjas. Esta estructura funciona porque está apoyada toda la estructura sobre la gente. La iglesia cristiana se convirtió en algo muy similar, lamentablemente, muy similar. La siguiente placa agrega del otro lado de la pirámide, y para que podamos comparar, que son iguales. Arriba de todo, donde hay poco lugar, donde hay lugar para pocos o para uno, el pastor principal. Después los pastores generales, pastores de área, los líderes, le dicen en algunos lugares, o coordinadores de áreas o de ministerios. Después los diáconos o maestros. Y más abajo los ministros. Toda esta estructura apoyada en la gente, que para nosotros son las personas. Y les voy a dar un ejemplo que es el más recurrente. Siguiente placa. El dinero. Siempre se habla de plata. Siempre se habla de plata para hablar mal de estas cuestiones. Pero no es solamente el dinero, hay cosas mucho más valiosas que el dinero. Pero vamos a usar este ejemplo. El dinero, que el dinero ¿para dónde va? Nace de la gente, de la base que sostiene toda la estructura, y va hacia arriba. Siempre el dinero de las personas va hacia arriba. En la Iglesia Católica, el dinero de las personas, ya sea a través de las limosnas o a través del Estado, porque el Estado toma del dinero o los estados, mejor dicho, toman el dinero de las personas, de los impuestos, y se lo da a la Iglesia Católica. Esto lo sabemos. Entonces, desde las personas, desde la gente, el dinero va hacia arriba, hacia la cúpula. Y de ahí baja, vamos a ver cómo pasa en la Iglesia Católica, baja hacia toda la estructura. El dinero de las personas sostiene toda la estructura. Y en las iglesias cristianas está pasando lo mismo. El dinero de las personas va hacia arriba, hacia la parte superior de la pirámide, los estratos más altos, y de ahí desciende. No desciende tanto como en la Iglesia Católica, ahí lo pusimos medio a mitad de camino, pero baja a través de los escalones de esta pirámide. Bueno, ¿y por qué no desciende hasta abajo de todo? Primeramente porque todavía las iglesias cristianas evangélicas no tienen el poderío financiero que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el reino más poderoso en lo que es economía y en lo que es poder también, poder político y poderes que se manejan a nivel humano, es lo más. Y bueno, las iglesias evangélicas están copiando esta forma, consciente o inconscientemente. Yo creo que ya, si ven este video, ya pasa a ser consciente, hay que tener cuidado. Y el dinero de las personas sostiene todo esto que funciona por sobre las personas, pasa a ser una carga a las personas. Vamos a ver que esto no es un problema de ahora. Si bien ahora se ve mucho más, esto lo podemos ver en una iglesia chica, en una mediana, y en las iglesias grandes cristianas se ve mucho, se ve muchísimo. Si hablamos sinceramente, vemos que esta estructura se ve muy clara, muy marcada en las iglesias grandes, principalmente, en las medianas también, y en las pequeñas, en muchas iglesias pequeñas también está pasando esto.
Este es un problema que viene desde el comienzo de la historia de la Iglesia, no es algo nuevo, es algo hasta anterior a la Iglesia Católica. Y les voy a leer una carta que escribió una persona que se llamó Ignacio de Antioquía. Posiblemente lo escucharon nombrar. Este Ignacio, que era de Antioquía, de la ciudad que estuvimos viendo en Hechos de los Apóstoles, Antioquía de Siria, él escribió una carta desde ahí, desde Antioquía, a la iglesia que estaba en Esmirna. Esto es una carta que la Iglesia Católica reconoce, que también hubo un consenso en algún momento de la historia con la Iglesia protestante, y se puede conseguir en internet, está toda la carta completa. Yo voy a leer solamente 2 capítulos y vamos a ver qué decía este Ignacio, persona que vivió cerca de cuando se estaba escribiendo Apocalipsis, más o menos para que se den la idea. Él nació en la década del 30 del primer siglo, cuando Jesús estaba en su ministerio, cuando lo estaban matando, nacía Ignacio y murió en el 105, 110 más o menos del primer siglo. Así que era una persona casi, o mejor dicho, contemporánea con los apóstoles. Por eso se lo conoce como un padre apostólico, le dicen. Padre apostólico, padres de la iglesia. Van a escuchar estos términos. Este Ignacio es uno de los primeros que fue responsable de una iglesia ahí en Antioquía. Dice así el capítulo 8, miren cómo habla. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como los apóstoles, y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios. Sigo. Dice, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad la Eucaristía, que es la cena del Señor, válida la que tiene lugar bajo el obispo, o bajo uno a quien él haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Universal. El capítulo 9 de esta carta dice, es bueno reconocer a Dios y al obispo. ¿Les suenan estas palabras? Es bueno reconocer a Dios y al obispo. El que honra al obispo es honrado por Dios. Le cambio una palabra nomás. Es bueno reconocer a Dios y al pastor. El que honra al pastor es honrado por Dios. ¿Les suena? ¿Vieron? El problema viene desde el comienzo. Sigo, al final de la carta dice, el que hace algo sin el conocimiento del obispo, rinde servicio al diablo. Es la carta que leí solamente una parte, la que habla sobre el tema que nos interesa. La carta la pueden buscar en internet, es la carta de Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna del primer siglo. Y de ahí vemos ya cómo comienza a aparecer este problema de jerarquías. ¿Qué era Ignacio en esa iglesia? Era el obispo. Por eso hablaba así. Chicos, saquen la placa, por favor. Él y Dios eran lo mismo. Me hace acordar a algo que hoy estaba escuchando. ¿Lo digo ahora o más adelante, como prefieras? Dale. Listo. Hoy estábamos viendo un documental en casa acerca de alguien. Lo tendría que buscar para decirlo textual, lo tengo anotado, pero me llamó la atención. La idea era esta. Era una persona, un empresario muy famoso y también inventor. Entonces, ¿qué pasaba? Él tenía mucho poder y cuando ya era grande, en un momento están reunidos sin él porque él ya tenía que dejar el directorio y ceder ciertas direcciones a otras personas, y entra a la sala de directorio abriendo la puerta de manera prepotente, hablando como que él era un absoluto lo que él decía. Y entonces la persona que está relatando este documental le explica que las personas que tienen mucho poder se creen superiores a los demás y como que ven más que los otros y te conocen mejor que vos a vos mismo. Entonces ellos pueden decir lo que quieren porque tienen la absoluta razón, que es una característica de las personas con mucho poder. Y bueno, eso es lo que me llamó la atención porque lo relacionaba que pasa muchas veces también en las iglesias, sobre todo en iglesias grandes. Ese documental que estábamos viendo era la historia de Henry Ford y muestra también cómo cuando se desordenaba la parte que administraba esa fábrica tan grande, perdían muchísimo dinero porque se trasladaba esos problemas. Desde ahí, desde la cúpula,
hasta los obreros, y justamente hoy lo estaban pasando en History Channel, la historia de Ford. Y es cierto, si vemos, repasando solamente la carta de Antioquía, que le escribió Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna, vemos claramente que lo que está afirmando este hombre no está en la Biblia. Si cada una de estas frases, de estas oraciones que yo les leí, las buscamos en la Biblia, no las encontramos. Entonces nos damos cuenta que es algo que salió de este hombre solamente. Así que hay que tener mucho cuidado. Estas cuestiones no están en la Biblia. Estas cuestiones de jerarquía, de responder a una persona, no están en la Biblia. Y después los invito a que lean despacito esta carta y que vayan marcando y subrayando los verbos y las formas de decir las cosas, y van a ver que no la van a encontrar en la Biblia porque no están. Así se origina la famosa estructura piramidal. Una estructura que es multinivel. Son capas, son estratos, son personas sobre otras. Hay subordinados, subalternos. Son personas que están por sobre otras personas. Y esto lamentablemente se metió en la iglesia ya desde el primer siglo. Después, bueno, la iglesia católica funciona así desde siempre, pero lo lamentable es que también las iglesias cristianas se convirtieron en pequeñas iglesias católicas. Y ahora vamos a ver por qué. Esta forma que se metió en la iglesia es un formato, el de la pirámide, que puede funcionar en cualquier estructura humana. En cualquiera. Puede ser una sociedad de cualquier tipo, puede ser una empresa, un gobierno, puede ser hasta un club. Si vemos cómo es el staff de un club, vamos a ver estos escalones. En un sindicato, en un reinado, en lo que sea. Por ejemplo, vemos en una empresa que está el directorio, el gerente general, gerente general, gerente de área, los supervisores, los jefes de área, los operarios, y el que hace funcionar todo está abajo, que es el cliente, que paga por el producto que fabrica esa fábrica. Por ejemplo, en un reino podemos ver que está el rey, por sobre todo, en la cima de la pirámide, los príncipes, un escalón más abajo, los nobles, los funcionarios, y todo esto apoyado sobre los campesinos, los trabajadores, los soldados, los que generan. Así que cualquier organización humana puede funcionar así. Hasta el sistema de ventas, por ejemplo, de los cosméticos que se venden por catálogo, o los productos esos para adelgazar, o los envases plásticos. Todo esto es una estructura multinivel, que es prácticamente lo mismo en la estructura piramidal. La única diferencia es que hay un producto tangible en el multinivel, y en la piramidal no hay un producto tangible, pero es prácticamente lo mismo. Cualquier organización humana, decíamos, puede funcionar así. Cualquiera, por eso lo naturalizamos tanto y se metió en la iglesia y nadie dijo nada. Pero la iglesia no puede funcionar así, porque la iglesia no es una organización humana. Esto lo hablamos desde que comenzamos con esto de la oveja 100. La iglesia no es una organización humana. Así que el segundo punto que vamos a hablar es que la iglesia no puede tener una cabeza humana. No la puede tener, porque la iglesia no es una organización humana. Vamos a leer lo que dice, de nuevo, Efesios 5:23. Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y Él es nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer lo que dice Corintios 12:27. Primera carta de Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro en particular. Distintos miembros de un cuerpo, cada uno en particular. Así que la iglesia no es una organización. Esta frase la decimos siempre. La iglesia no es una organización humana, no es una organización de ningún tipo, es un organismo. La Biblia presenta a la iglesia como un organismo, como un cuerpo, no como una organización, no como una estructura. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso también, en el capítulo 4, si damos vuelta a la hoja, está ahí nomás, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el 14 hasta el 16, para no hacerlo tan largo. Ya no seamos niños, inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina, con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. Antes, siguiendo la verdad con amor,
crezcamos en todo en el que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien compacto y ligado por el que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Acá Pablo primero avisa a la iglesia, le da este aviso de que ya no seamos niños, que tengamos cuidados, que no seamos niños inconstantes, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina o por cualquier artificio de los que engañan con astucia, dice. Personas que engañan con astucia. Dice, antes siguiendo la verdad, con amor crezcamos en todo. Crezcamos en todo, que es lo que hacemos en la iglesia, nos reunimos para crecer. ¿Y en qué crecemos? En el que es la cabeza, que es Jesucristo. Hola, Eric. Cristo es la cabeza, lo repite otra vez más, hebreo. No te escuchamos. A ver. Hola, ¿cómo andan, chicos? Ahí está. Acá recién llegado de trabajar, así que bueno, me sumo. Buenísimo. Gracias a Dios. Teníamos el parlante apagado, por eso no escuchaba. Decía esto de Efesios 4:14 y hasta el 16, que tenemos que crecer en el que es la cabeza. Esto es Cristo. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Y tenemos que cuidarnos de no dejarnos engañar por estos artificios de los hombres, dice. Es bien clarito lo que está diciendo Pablo. Y todo esto lo tenemos que hacer, final del versículo 16, en amor. En amor. Así que eso es lo que estamos haciendo. Así que ya sabemos, la iglesia no puede tener una cabeza humana. La iglesia universal y las iglesias locales, que es lo mismo, es parte de lo mismo. Las iglesias locales no pueden tener cabezas humanas. Lo dice la Biblia. Ningún hombre puede llamarse el cabeza de la iglesia local. Tampoco se puede llamar, por ejemplo, algo que se usa, el fundador de la iglesia. Porque la iglesia ya está fundada. ¿Cómo alguien va a ser el fundador de la iglesia si la iglesia ya está fundada? Por eso nosotros usamos este término bíblico de decir que nosotros plantamos iglesias. Plantando, como decía Pablo. Esta también es una frase de Pablo. Plantamos las iglesias locales en distintos lugares. Pero nosotros no solamente participamos en sembrar la semilla, como dice el himno, sembraré la simiente preciosa, pero la simiente es el Evangelio de Dios. Así que lo que sembramos es algo que viene de Dios. Y la iglesia, bueno, recuerden siempre esto, ya está fundada. Vamos a ver qué dice Corintios 3:11, primera carta a Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Está claro, ¿no? El fundamento es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, por eso tenemos que estar fundados en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que acatar todo lo que Él ordena. Todo lo que Él dice en su palabra, eso es el fundamento de la iglesia y de las iglesias locales. No lo que dicen las personas, no la propuesta de los primeros que se comenzaron a reunir o del que tuvo la idea de comenzar a reunirse, sino lo que dice el Señor en su palabra. Así que las iglesias no pueden tener cabezas humanas, pero las iglesias sí tienen cabezas humanas, y hay que ser sincero con esto. Si traemos de nuevo a la memoria esa pirámide, no sé si los chicos la pueden poner de nuevo, si está fácil, si no importa, pero si traemos de nuevo a la memoria la pirámide, en donde veíamos los estratos que van abarcando toda la estructura humana. Ahí viene, a ver. Ahí está. Teníamos las dos iglesias, la iglesia romana y la iglesia cristiana, con el mismo formato. Y bueno, recién decíamos que la iglesia no puede tener cabezas humanas, pero la iglesia sí tiene cabezas humanas. Este dibujo yo hasta lo he visto en libros proporcionados por iglesias. Sí. Hasta vi seminarios que hablan en este sentido, esos seminarios de liderazgo y cuestiones así, en donde presenta esto como natural, como que la iglesia tiene esta organización. Y ya vimos que bíblicamente la iglesia no tiene esta organización. Hay un versículo que no lo pusimos acá, pero que es fundamental, que dice que uno es el Maestro, el Cristo, y todos nosotros hermanos. Solamente hay dos niveles. Uno muy superior, que es Jesucristo. Y después estamos nosotros, que somos todos hermanos. Esa es la forma de la iglesia de Cristo. Pero bueno, estamos hablando de esta forma piramidal, tratando de derrumbar esta pirámide en las iglesias locales.
Y vemos que ahí arriba, en los primeros 2, 3 escalones superiores, vamos a ver que pasan cosas raras, pasan cosas muy raras. Vemos que, decíamos que el dinero que generan las personas va hacia arriba y se empieza a derramar desde ahí para abajo. Yo noté acá unos 7 puntos en donde vemos, podemos entre todos sacar muchos más, pero creo que con esta cantidad va a ser suficiente para hacer de ejemplo de que arriba, en la pirámide, pasan cosas raras. Los que están arriba son personas que se autoproclaman y necesitan tener un título delante del nombre. Lo han notado, ¿no? Todos necesitan tener un título adelante del nombre. Y cuando Jesús andaba con los discípulos, ¿se hablaban por el título, por el rango, por la jerarquía? No pasaba. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿se hablaban así? En las cartas de Pablo, ¿se trataban así? No. Porque ahora vamos a ver de qué se trata, pero ¿por qué pasa esto hoy en día? Que hay que llamar pastor fulano de tal, profeta fulano de tal, apóstol fulano de tal. ¿Por qué hay que llamarlo así? Si en la Biblia no está. Bueno, esta es una de las cosas raras que pasa ahí arriba. Otra cosa más que pasa en la cima de la pirámide es que son un círculo cerrado. Un círculo muy cerrado en donde solamente entran al círculo lo que ellos quieren. Casi siempre son una familia. Casi siempre, ¿eh? Van a ver en distintas iglesias, lo pueden buscar recorriendo, no sé, páginas web o videos de internet. Van a ver que quienes manejan la iglesia desde arriba, casi siempre son una familia. Después, otro punto, el cuarto que tengo es que se ungen entre ellos. Uso este término porque es un término que se usa en la nobleza. No sé si habrán visto películas o hay una serie ahora en Netflix que habla de... The Crown. En esa serie se ven cómo la reina unge a los demás. Ahí se ve bien clarito. Y lo hacen casi hasta de la misma manera, con aceitito, poniéndole la mano arriba, una espada. Igual, se ungen entre ellos y se nombran, bueno, con los títulos estos que estuvimos hablando. En la nobleza se dan los títulos nobiliarios y en las iglesias se dan estos títulos que estuvimos hablando recién. Bueno, se pasan el manto también, otra manera de decirlo. Si buscan en YouTube pasar el manto o pasó el manto, solamente pongan esas 3 palabras, van a ver muchos ejemplos de esto que estoy diciendo. En muchas iglesias, el que está más arriba en la pirámide le pasa el manto al que viene atrás. Pero eso no está en la Biblia, en la parte de la iglesia, en ningún momento. No, todo esto que estamos hablando no. Porque usan términos bíblicos, términos que suenan a la Biblia, o que están en la Biblia, pero están para otra cosa. Esto de pasar el manto es un episodio del Antiguo Testamento, entre Elías y Eliseo. Y fue un momento en particular y no se vuelve a escuchar ni a repetir. No vimos nunca que Pedro le haya pasado el manto a alguien o que Pablo le haya pasado el manto a Tito, a Timoteo. No aparece eso en la Biblia. No. Bueno, y seguimos. Quinto punto. Son extravagantes. En todo el sentido de la palabra. Los que están arriba son extravagantes en su vida, en sus formas, en su manera de hablar, en su manera de moverse dentro de los cultos, dentro de las reuniones de la iglesia local. La manera de vestirse también son extravagantes. Se visten distintos, se ven distintos al resto de la congregación y hasta estábamos viendo con Cari que imponen la moda de la iglesia. Por ejemplo, si la pastora usa la pollera hasta la rodilla, todos tienen todas Menos mal. Tienen la pollera hasta la rodilla. Si la hija del pastor usa el shortcito hasta por allá arriba, todas las chicas usan el shortcito hasta ese límite y así. Imponen la moda de la iglesia. Bueno, y otro punto más es que necesitan lugares especiales para moverse, ¿no? Lugares especiales como los VIP de ciertos lugares. Vieron que a veces en algunos eventos o en algún hotel, en algún lugar, o en una fiesta también, hay lugares VIP para personas muy importantes. ¿Qué quiere decir VIP? Bueno, estas personas muchas veces necesitan sí o sí tener la silla distinta del resto de la congregación, lugares de privilegio, como por ejemplo un lugar en donde solamente estén ellos y no sea tan accesible por las demás personas,
hay un lugar muy claro, que yo siempre hablo en contra de este, y que es la oficina del pastor. Nada más antibíblico que la oficina del pastor, y justamente hace un par de semanas lo escuché a Paul Washer que decía lo mismo, así que bueno, por lo menos somos dos hasta ahora que vengo escuchando sobre este tema. Chicos, si quieren sacar la placa, ya está. Vamos a hablar de esto, de la oficina del pastor. No sé si me siguen escuchando, porque acá se nos cortó todo. Ah, sí. A ver. ¿Eve? Sí, dale, que está buenísimo. Ah, bueno, dale. Bueno, chicos, saquen la placa si pueden. Decía que nada más antibíblico que la oficina del pastor, y justamente fue una frase muy similar que usó Paul Washer y que nos dejó un poco más tranquilos en la manera de pensar. ¿Dónde dice la Biblia que el pastor tiene que tener una oficina? Y les cuento, casi siempre en las iglesias medianas a grandes pasa. En la oficina del pastor es un lugar reservado, un lugar que es una mezcla, podemos decir, entre camarín de teatro y entre oficina de directorio, más o menos para que se den una idea. Cristo siempre anduvo entre las personas, siempre. Él no tenía un lugar reservado. Él hasta dormía en medio de los discípulos en una barca, lo leímos en la Biblia. Vemos en algunos lugares que dice que él tenía un lugar para dormir, que casi siempre era prestado, seguramente era un lugar prestado. Y él siempre, durante todo el día, vemos a través de los capítulos de los evangelios, vemos que él comía con las personas, caminaba, paraba, descansaba, tomaba agua, todo lo hacía entre las personas. Pero los pastores que están arriba de la cúpula de la pirámide, no. Así que vieron que es totalmente distinto. Totalmente distinto. La oficina del pastor, digo que es antibíblico por esto, porque es una especie de camarín en donde cuando empieza la reunión muchas veces los pastores están en la oficina y no participan del culto. Están en otro lugar, no están en la reunión con los hermanos. Y el pastor debiera estar preparado desde la casa. El pastor tendría que venir preparado desde su casa, no necesita otra preparación ya cuando llega a la iglesia. No necesitaría. Ya debería haber orado en la casa, se debería haber peinado en la casa. Bueno, peinado puede ser, pero comido en la casa, descansado en la casa, y ya listo para participar de todo el culto al Señor como lo hacen todos los hermanos. El único espacio que necesitaría un pastor es un lugar de estudio. Un lugar de estudio en donde buscara al Señor en oración y a través de la lectura de la Biblia para luego predicar. Pero tiene que ser antes del culto, no durante el culto. Esto es algo que usan muchas personas, esto de llegar a los encuentros a último momento o tarde. Es una característica de ciertas personas, que es un tema que después lo vamos a hablar, pero que los hace sentir importantes. Esto de llegar tarde, irse temprano, participar solamente un momento y no poder estar en toda la reunión. Esto es algo que ya es un problema psicológico bastante pesado, pero bueno, algún día o más adelante lo vamos a hablar. Así que el pastor necesita sí un espacio para estudiar la palabra, porque eso lleva mucho tiempo, buscar al Señor en oración sin interrupciones, pero ese lugar puede ser como el Pino de San Lorenzo, que todavía tenemos el retoño acá, el retoño histórico, y era en donde iba el prócer, ¿se acuerdan, no? En las visitas en la escuela. Iba y se sentaba bajo el pino y ese era su lugar. Bueno, así debería ser simplemente el lugar que necesita el pastor, para estar tranquilo, para buscar a Dios en oración y para leer en la palabra lo que va a predicar. Otra cosa rara que pasa ahí, ya dejando de hablar esto de la oficina, es que en la parte superior de la pirámide bajan las órdenes. De ahí vienen las órdenes y bajan, decantan hacia toda la congregación. Te dicen lo que hay que hacer. Pasan a ser los señores de la congregación. Y ya sabemos que iglesia quiere decir asamblea. Lo vimos ya al comienzo de Hechos de los Apóstoles. Creo que en la clase 2 de Hechos decíamos que la palabrita iglesia significa literalmente asamblea. ¿Y qué pasa en la asamblea? No hay señores. En la asamblea todos tienen voz. Y la iglesia es eso, donde todos tienen voz. No donde uno o un grupito son la voz cantante de todo el grupo. No es así. La iglesia es una asamblea, todos tienen voz. Y Cristo es el Señor de la iglesia. Es una asamblea con un solo Señor.
Ese Señor solamente es Jesucristo. Solamente es Jesucristo. El único Señor en la iglesia local es Jesucristo, no los que están arriba de la pirámide. Lo vamos a decir con la Biblia. En Marcos 10, 48 Marcos 10, 42 hasta el 45, vamos a ver lo que dice Jesús mismo, que dice esto. Mas Jesús llamándolos les dice: ¿Sabéis que los que se ven ser príncipes en las naciones se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Acá Jesús lo está diciendo mucho mejor que lo que estamos diciendo nosotros, pero es lo mismo. Nosotros estamos repitiendo la enseñanza bíblica y acá Jesús en pocas palabras lo dice de manera extraordinaria. Primero él hizo la misma comparación que hicimos nosotros al principio. Los señores de la tierra, hablamos de la iglesia romana, que es el reino de los reinos del mundo, hablamos también de empresas, hablamos también de monarquías, la misma comparación que hizo Jesús. Ese tipo de organización tienen señores y cada uno tiene potestad hacia el que está abajo. Los que están arriba tienen potestad a los que son subalternos. Pero Jesús dice bien claro, versículo 43, mas no será así entre vosotros. Hizo esta comparación, Jesús mostró cómo es el sistema humano y en el versículo 43 dice, no será así entre vosotros. Es una orden, ¿no? Es una orden. En las iglesias locales no será así. Podemos decir este versículo, no será así en la iglesia local. Clarísimo, no hay señores, no hay escalones, no hay estratos. Dice, antes cualquiera que quisiese hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Que poco se escucha este versículo. El grande, el que quiera tener un privilegio dentro de la congregación, ese privilegio es servir a los demás. Solamente servir a los demás, que es lo mismo que vino a ser Él. Dice versículo 45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesús mismo, el Rey de Gloria, vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida por nuestros pecados en la cruz. El autor del Evangelio es Jesucristo, y Él vino, y es el ejemplo más grande, vino al mundo a servir, a servir. Así que de ahí podemos ver, en contraposición también, que las personas que están ahí arriba, y de ahí arriba hacia abajo, las personas que están ahí no sirven a las personas, sino que se sirven de las personas. A ver si se entiende. Los que están en la pirámide, cuando existe esta pirámide en las iglesias locales, que, si nos sinceramos, la mayoría de las iglesias funcionan de esta manera, lamentablemente. La gran mayoría, no la mayoría, la gran mayoría de las iglesias cristianas de hoy funcionan con una pirámide incrustada dentro de la congregación. Es innegable. Y las personas que están arriba no sirven a las personas, como dice el versículo 45, sino que se sirven de las personas, como veíamos al principio. Enseguida pasan a ser los asalariados de la congregación, ¿no? De arriba para abajo, como veíamos la flechita esa roja, pasan a ser los asalariados. Se la rebuscan rápido para estas cosas. No digo que el pastor no tiene que ser asalariado, ojo, pero vamos a ver el criterio. No hay que descuidar a los pastores. Encima, tampoco, menos a los misioneros, que a veces parece que estuvieran en lugares distintos. El pastor, por ejemplo, hay que invitar a un pastor a venir a predicar a la iglesia como invitado. Bueno, le sacamos un hotel, que esté tranquilo, que esté cómodo, le damos para que pueda comer y bueno. Y al misionero no, el hermano tal tiene una cochera, podemos tirar un colchón ahí y se queda. Y hacemos esta diferencia que en la Biblia tampoco existe. Entre el pastor que está viniendo está cumpliendo con la misión, está siendo misionero. Y bueno, pastor y misioneros, por favor, no los descuidemos si tenemos pastores de verdad, pastores buenos. Quiero aclarar eso, pero estoy hablando de estas otras personas que son la mayoría, que ni bien pueden, tratan de usar la iglesia como fuente de ganancia.
Usar la iglesia, que es un término bíblico también. Usar la palabra de la cruz como fuente de ganancia, dice la Biblia. También vemos que a veces ni siquiera trabajan, o poco, o nada. Eso la Biblia lo llama como ganancias deshonestas. También aparecen esos términos en la Biblia. Esto sería muy largo si lo tenemos que decir a todos, pero son muchas cuestiones que, si vemos sinceramente, pasan y no tienen que pasar. Juan 10, 11 al 14, dice así Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Clarísimo, ¿no? Otra vez Jesús mismo es el que habla, el que nos está hablando nosotros, y habla esto de ojo con los asalariados, cuidado con los asalariados. Y el ejemplo es clarísimo, clarísimo. Y a esta altura seguro que muchos pueden estar enojados si están escuchando este mensaje por YouTube, por las redes. Se pueden haber enojado, pero por dos motivos. Primero no se enojan con nosotros simplemente somos los mensajeros, estamos leyendo la palabra de Dios y dice esto, y lo dice clarísimo. Y segundo es que nosotros no estamos atacando a la iglesia de Cristo, no la estamos atacando a la que simula ser la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, si está enferma, estamos para ayudar. Pero si ya murió y sigue pareciendo ser una iglesia, ya no es la iglesia y nosotros marcamos esa diferencia. Hay muchas iglesias que cayeron en esto a propósito. Algunas cayeron, como decíamos al principio, por no saber, por copiar a otros o por seguir una enseñanza humana, por desconocimiento. Muchos pueden haber caído en este sistema piramidal por desconocimiento, pero hay muchos que lo hacen a propósito, lo hacen adrede. Y nosotros sí estamos en contra de eso que se hace con las iglesias. El mensaje bíblico es mucho más directo. Vamos a ver cómo habla Dios. Vamos al Antiguo Testamento, en Jeremías 23, 1, dice así. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Acá Dios está hablando con el pueblo de Israel en esta profecía de Jeremías. Pero Dios habla de esta manera. Dios no cambia, es inmutable. Dios sigue pensando esto mismo que dijo acá. No podemos decir esto solamente fue hacia el pueblo de Israel y nada más. Dios a los pastores que dispersan las ovejas del rebaño los trata así, con estas palabras. Les dice lo mismo, no cambia. Porque el rebaño es del Señor, primeramente. El rebaño, las ovejas son de mi rebaño, dice en el versículo 1. Y después habla de las ovejas que se dispersan. ¿Y cuántas personas, o nosotros mismos, a cuántas personas conocemos que no quieren pisar más una iglesia porque se cansaron, se hartaron de la estructura piramidal, de la opresión que genera estos multiniveles, estos rangos jerárquicos dentro de la iglesia? Y muchas personas se dispersan, como estas ovejas, y no quieren pisar más un templo cristiano evangélico porque se cansaron de esto. Muchos fueron también estafados económicamente, muchos fueron lastimados en el alma, muchísimos. Y hay que ser sinceros. El pastor que amontona personas hacia él, que es lo que intenta la pirámide trata de que la base sea cada vez más importante, más sólida, más grande y con más recursos, pero el pastor que trata de juntar personas hacia él, las está alejando de Cristo. Las está alejando de Cristo. Porque Cristo no comparte su lugar. El lugar de Cristo es exclusivo. Así que estos pastores que intentan dominar de todas las maneras, ya sea, vamos a hablar, si Dios quiere, la semana que viene, de la libertad, del miedo a la libertad. Muchas personas, nosotros hicimos el ejemplo con el dinero, pero muchas personas entregan su libertad hacia la cúpula de la pirámide porque a veces le tienen miedo a ser libres. Y el Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese va a ser el texto que vamos a usar.
pero a veces ser libre da una responsabilidad, o sea, no a veces, siempre ser libre nos da toda la responsabilidad a nosotros, y a veces es más fácil entregar esa libertad a otros, como por ejemplo una cúpula de una iglesia, y vivir más tranquilo, pero sojuzgado de lo que ellos dicen. Y pasa muchísimo, así que no es solamente el tema económico, sino también el tema de la libertad que nos da el Señor a través del Evangelio. Así que quien amontona personas hacia Él, por eso son, Pablo usa un término que es sensuales. Los que están arriba en la pirámide son sensuales, les gusta hacer que las personas se sientan atraídas hacia ellos. Esas personas están alejando a las personas del Señor. Tercer punto, ya para ir cerrando, vamos a ver el valor del pastor en una iglesia local. Vamos a la parte que nos interesa más a nosotros. Porque el pastor en una iglesia local es una persona que tiene un oficio que es importantísimo. Es importantísimo. De ahí la importancia de toda la prédica esta que estamos teniendo. Pero esta prédica primeramente es para que no nos dejemos engañar, y también para, si nosotros tenemos pastores que de verdad lo son, según la Biblia, los cuidemos, porque hay muy pocos. Hay muy pocos que sean pastores conforme a lo que dice la Biblia. Hay muy poquitos, muy pocos. El mismo Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando hablaba de la mies? La mies es mucha y los obreros pocos. Los obreros son pocos. Y la mies era mucha. Él levantó la vista hacia un campo y pronunció esta frase. Y los obreros hoy, los pastores, yo nombro el término pastor porque es el que usamos hoy en día. Es un oficio el pastor, no es un título ni un rango, es un oficio. Lo es quien lo hace. Es alguien que vela por los hermanos, decíamos la semana pasada. También, si vemos ahí en Efesios 4, están los ministerios, los oficios dentro de la iglesia, que son los 5, y nosotros los sintetizamos en una palabra, porque quien es pastor maestro, pastor evangelista, así que por eso usamos el término pastor. Pero bueno, decíamos, si tenemos la posibilidad de tener un pastor que de verdad lo es conforme a la Biblia, y la Biblia también es bien clara, lo vamos a ver, lo tenemos que cuidar muchísimo, en todos los sentidos. No darle todo lo que quiere, sino cuidarlo en todos los sentidos. Vamos a ver qué dice Timoteo y Tito. Es Timoteo, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, 7 al 11. Yo los menciono rápido porque ya todos tienen los textos bíblicos que estamos usando. Quien esté viendo el video en internet lo va a tener anotado abajo seguramente, porque son muchos textos. Pero Pablo le da una lista a Timoteo y otra lista a Tito de cómo debe ser un pastor. Y esta es una lista, pero totalmente entendible en todos los sentidos. Ahí menciona el obispo. El obispo es alguien que vela por los hermanos. Es lo mismo que un pastor. Y la lista es totalmente precisa. Miren, dice que quien quiera ser pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Acá este punto es excluyente, no codicioso de ganancias deshonestas. Ya dijimos, no es solamente meter la mano de la lata de la iglesia, no es solamente ganancias deshonestas, es meter la mano en la lata, como ha pasado y pasa muchas veces, sino también ganar desproporcionadamente a la congregación y desproporcionadamente a lo que uno hace, al trabajo. Esas son ganancias deshonestas. Sigo. Tiene que ser amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. También este es un punto bastante complicado. No un neófito, que quiere decir no un recién convertido, y que tenga buen testimonio de los de afuera, no de los de la iglesia, de los de afuera. Son 16 puntos que Pablo le escribe a Timoteo. A Tito también le da una lista, y si no repetimos, encontramos 8 puntos más. Tito 1:7 dice que no tiene que ser soberbio, no iracundo, no pendenciero, amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo. Y el último, y el más importante, retenedor fiel de la palabra de Dios. En la Biblia antigua dice, reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina. El punto más importante, son todos importantísimos, pero este es el más importante. Tiene que ser fiel a lo que dice la Biblia.
Dice, para que pueda exhortar con sana doctrina. Acá es una frase que nosotros usamos siempre. El pastor tiene que exhortar con sana doctrina y convencer a los que los contradijesen. Bueno, 8 puntos en Tito, 16 en Timoteo, y no es que esto es un ideal de cómo tiene que ser el pastor, sino esto es lo que tiene que cumplir un candidato a pastor. ¿Se entiende? No es, bueno, algún día me gustaría que mi pastor sea así, que cumpla estos puntos de su lista, pero bueno, tiene problemas con los hijos, o le gusta mucho la plata, o es medio calentón, tiene problemas de carácter. No, no dice así la Biblia. Dice, quien sea candidato a pastor tiene que pasar por este examen punto por punto y tiene que aprobar el 100%. ¿Está claro? Es bien claro lo que dice la Biblia y vamos a ver cómo termina esta lista que Pablo le da a Tito en el versículo 10 y vamos a ver el 11 también. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales conviene tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Por ganancia deshonesta, dice la Reina Valera 60, de nuevo. Bueno, clarísimo, ¿no? Hay muchos contumaces. Contumaces quiere decir que son rebeldes, o también un término que cae muy bien es que son infecciosos. Los contumaces son infecciosos. Y pasa esto, infectan desde arriba hacia abajo, hacia todas las personas que abarcan, las infectan con estas doctrinas que no son bíblicas, como la de la pirámide. Alguno puede decir, no, bueno, pero es una forma de trabajo, de ministerio, es nuestra visión de cómo trabajamos nosotros en este orden de trabajo. Y no, si hablamos sinceramente, hay pocas iglesias en donde usan este sistema solamente como un orden de trabajo. Puedo mencionar el Ejército de Salvación, que lo hace cuando es un orden de trabajo. Pero bueno, en el mismo Ejército de Salvación yo he escuchado muchas historias en donde deja de ser solamente el orden de trabajo y comienza a hacer esto de subirse por encima del nivel de otro hermano y tratar de manejarlo desde arriba. Y pasa. Y el que está abajo trata de serrucharlo. Y pasa. Y pasa. Y pasa en todas las iglesias cristianas evangélicas, en la gran mayoría. En todas seguramente pasó alguna vez. Y en la gran mayoría sigue pasando. Y en muchas, y generalmente en las grandes, lo naturalizaron, que es lo peor. Lo tomaron como que es algo natural. Y no es así, porque no es bíblico. Es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Y lo naturalizaron, y lo enseñan, y lo predican, y lo usan, y abusan, y todo eso. Así que bueno, ya sabemos, si conseguimos un pastor que cumpla esta lista de Tito y de Timoteo, hay que cuidarlo porque vale oro. En la iglesia local ya vimos que no hay ni jerarquías, ni rangos, ni autoridades, tampoco tiene que haber ningún tipo de pirámide, ya sea pirámide grande o pirámides chiquitas dentro de las actividades de la iglesia, no tiene que haber. La única autoridad de la iglesia no es el pastor. La única autoridad en la iglesia es la Biblia, es Cristo a través de su palabra, es Dios a través de su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que cualquiera que está predicando y dice algo que no es conforme a la sana doctrina, cualquier hermano puede tomar la palabra y decir, la Biblia dice tal cosa, no dice lo que vos estás diciendo. Y ahí la autoridad pasa a ser el hermano que se animó a parar al que venía predicando. Porque la autoridad es la palabra de Dios, es la Biblia, no las personas. ¿Se entiende? Así que, por eso, esto es difícil de predicar porque yo mismo diciendo esto me estoy exponiendo a lo que dice la Biblia. Yo si estoy diciendo algo que está contrario a lo que dice la Biblia, cualquiera se puede parar, Biblia en mano, y decirme no. Lo que vos dijiste es esto, pero la Biblia dice otra cosa. Y ahí quedo regalado yo. ¿Se entiende? De la misma manera tiene que funcionar siempre la iglesia local. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, lo que decíamos al principio. Y bueno, y nosotros tenemos que cuidar a los hermanos que velan por nosotros. Hay hermanos que se toman esta responsabilidad de velar, de cuidarnos, como hace un pastor con las ovejas. De la misma manera, nosotros también tenemos que procurar cuidar a los hermanos. Mientras vamos creciendo, mientras nos vamos acomodando, también que una prioridad sea de nosotros mismos velar por los hermanos. De esa manera es que crece la iglesia de Cristo. Así que vimos 3 puntos. A ver, primero respondimos. Punto número 1,
respondimos por qué hoy tenemos jerarquías en las iglesias cristianas. Ya lo respondimos. Lo segundo que hablamos es que exhortamos sobre que la iglesia no puede tener una cabeza humana. No la puede tener. Y el tercer punto, este último, fue el valor del pastor en una iglesia local. Así que bueno, este mensaje va a continuar, se va a hacer muy largo. Ya son 6:10, pero hay muchas cosas para hablar sobre esto. Esto es lo que preparé yo. No sé si alguien más tiene algo para agregar. Eve. Como para agregar aparte, no, pero sí, bueno, lo que voy a decir es medio fuerte, pero las iglesias evangélicas hoy en día están muy anticristo, porque van en contra de Cristo y tienen un sistema muy humano dentro y eso hace que esté fuera de Cristo. Entonces no están predicando a Dios, se están predicando ellos mismos. Y la verdad que estas pirámides y eso es lo que hace que se contamine, porque al hombre en su naturaleza le gusta que le acaricien la espalda, que le digan qué bueno que sos, qué lindo lo que haces. Eso lamentablemente levanta el ego. Y cuando una persona se contaminó con ese ego, empieza a ser infeccioso para el otro. Ya, por eso es que el modelo de la iglesia es Cristo y nosotros. No otras escalas ni poderío en el medio. Algo que me olvidé de mencionar, pero porque creo que no me acuerdo si nos toca estudiarlo ahora la semana que viene o la otra, es algo que pasó con Pablo, porque muchas veces las personas que están arriba de la pirámide, ellos mismos se montaron sobre la pirámide, sobre la iglesia. Pero muchas veces pasa que la gente elige a alguno y lo eleva. Muchas veces pasa. Con Pablo pasó. No sé si esta semana o la que viene nos va a tocar leer en Hechos un episodio en donde Pablo predica y a las personas les gusta tanto el mensaje que primero quieren adorarlo como si fuera un dios y traen unas vacas para sacrificar y bueno, y al mismo Cristo le pasó que en un momento de su ministerio terrenal lo quisieron hacer rey. Los judíos lo quisieron hacer rey, después los terminan matando. Bueno, a Pablo también. Después de eso lo termina apedreando. Y ahí pasa distinto. La misma gente eleva a ciertas personas. Sí, a veces tiene que ver, a veces no es la persona, sino es el entorno, que bueno, pero esto también que vos decís, que a veces el entorno es, en los dos casos, tanto en Pablo como en el Señor, ellos inmediatamente dijeron que no. Pero creo que todos conocemos casos en los que en lugar de decir que no, lo reciben el obsequio exagerado, reciben el halago exagerado. Entonces, esa es la parte que ya deja de estar bien, porque bueno, si la otra parte piensa que vos merecés una corona de plata y de oro y de diamantes y te la quiere regalar, pero está en vos decir no, porque si no ya pasa a ser una ganancia deshonesta. El mismo Pedro, cuando se arrodilló Cornelio, lo estudiamos hace 2 semanas, se arrodilla Cornelio, lo quiere adorar y Pedro enseguida lo levantó y le dijo que no, absolutamente no, porque yo soy un hombre igual que vos, le dijo. Y bueno, no pasa hoy, no está pasando esto. Bueno, esta cuestión también de los regalitos es algo entrador. Regalitos, merecimientos, lugares especiales, atenciones especiales. Y de a poquito se va metiendo y después pasan cosas que son totalmente ridículas. Y no están en la Biblia, como bien decía Evelyn, terminan siendo anticristianos, o sea, es parecido, es paralelo, pero está en la otra vereda, está en el otro camino. Y en la iglesia lo que nosotros vemos son oficios, nada más, oficios, son servidores de los demás, esos son los oficios. El pastor, el maestro, el diácono, son oficios, que es pastor maestro. Son oficios, nada más. Y el pastor, como dice, como vos leíste uno en la Reina Valera, y yo en la versión antigua dice que, bueno, no lo tengo acá, pero decía que no visita a las ovejas, dice. Cuando habla del asalariado. Sí. No las visita, dice. Bueno, el pastor es alguien que tiene que visitar, que tiene que estar con las personas, que tiene que conocerlas de manera individual, y desde arriba no se puede. Desde ahí,
A ver. donde dice, vosotros Acá. dispersáis mis ovejas y las espantasteis, y en la Reina Valera dice, y no las habéis cuidado, y en la Antigua dice, visitado, y no las habéis visitado. Eso es el oficio del pastor, nada más, sencillito, nada más, pero es importantísimo. Y algunos se excusan diciendo, bueno, pero la iglesia es grande. Bueno, será entonces que habrá que tener iglesias más pequeñas, pero el pastor tiene que tener la cantidad de ovejas que puede llegar a cuidar. Si no puede cuidar esa cantidad, para algunos serán 10, para el otro serán 100, para el otro serán 200. Ya después será tiempo de que se abra otra iglesia con otro pastor que podamos tener relación, porque somos la misma iglesia universal. Pero ya no se puede mantener el contacto tan estrecho, es cierto, pero también parte del pastor de decir, bueno, hasta acá yo puedo. Pero si el pastor no conoce tu nombre, no sabe nada de vos, el pastor, obrero, como quieran llamarlo, bueno, entonces ahí ya no es un pastor ni es tu pastor, porque eso también que vos decías recién, es un oficio. Yo puedo ser, por ejemplo, voy a usar un ejemplo de mi mamá. Mi mamá es mecánica dental. Es un oficio, pero ella lo estudió todo, pero es un oficio. Pero ella no ejerce, entonces no le sirve para nada. No puede decir, porque no tiene en este momento ni siquiera tiene los instrumentos. Entonces es así. Si es un oficio y yo no lo ejerzo, no lo soy. No es un título que yo voy a la universidad y me recibo de médico, no. El pastor es un oficio. Si yo no lo ejerzo, no lo soy. Sí, Luca. Sí, Luquita. Ah, mamá. Lau. Ahí está. Sí, yo quería leer porque lo que más me impactó antes de lo que estábamos leyendo los versículos es la parte de Juan, de Marcos, digo. ¿Dónde está? 10, que ahí explica bien todas las cosas y bien resumidas, ¿no? ¿La puedo leer? Sí. Dice así: mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñarán en ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Perdón que se me trabó la lengua. Ahí. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y acá está más que claro, porque Él vino a servir. Él que era todo, que es todo. Vino a servir y fue el que se humilló ante todo, ¿viste? Porque vemos en los evangelios todas las cosas que hizo, cómo pasó necesidades, y después hasta, como dice, a morir en la cruz por nosotros. Más impactante que eso yo no lo puedo, es algo que me tocó mucho este texto, porque es la vida de Jesús y es lo que nos está enseñando. Y si nosotros empezamos a leer con entendimiento, vamos a darnos cuenta que lo que estábamos hasta ahora, no sé en qué tiempo, yo tuve mucho tiempo yendo a la iglesia, pero sinceramente ahora es como que se me abrió los ojos cuando empecé a entender lo que dice la palabra y pude comprender qué significado tiene, no lo que me decían, sino lo que yo entiendo. Eso es lo que me impactó, es lo que quería compartir. Ahí está. Muy bueno. Tal cual, es así. Es clarísima la Biblia y a veces se nos pasa, ¿eh? Imagínense a Jesús, yo a veces hago esta idea. Lucas, si puede apagar. Sí, Luqui, tenés que apagar el micrófono, hijo. Imagínense a Jesús, a Pedro, a Pablo ahí sentadito en el medio de una congregación, sentado, y ven que aparece una persona, que casi siempre pasa así, una persona que viene a hacer como si fuera el ceremonial y protocolo, y presenta ahora al predicador, el siervo de Dios, y pasa y se para la gente y aplaude. Imagínense a Jesús sentado en esa situación. A él nunca se lo hicieron. ¿Y por qué se lo hacen ahora a los que dicen que vienen en nombre de él? ¿Se entiende? ¿Cómo cambió la cosa? Y siempre yo me imagino esto, me imagino muchas veces escuchando los mensajes también, a Pedro, a Pablo, escuchando los mensajes que salen de algunos púlpitos en donde reina la pirámide. Se rasgarían las vestiduras. Claro, con las cosas que dicen, y cómo las dicen, y cómo se manejan, y cómo se mueven, y cómo se visten, y cómo viven, y a dónde van de vacaciones, ¿eh? Porque el pastor no es un siervo, no es un ejecutivo. Eso, y muchas veces se usa el siervo como si fuera algo enorme y grandioso, a lo que hay algo a llegar como un objetivo, una meta, un referente,
Y en realidad la Biblia está hablando bien claro, siervo es lo que buscás en el diccionario, ese es el significado, no es algo que te va a poner en la punta de una pirámide, sino que es menos horas de sueño, más trabajo, estar al pie del cañón, es más estudio, es más todo, hay más esfuerzo. Otro texto que es bien claro, que también algún día vamos a desarrollarlo bien, es el mismo Jesús que dice: si considerás que hiciste lo que tenías que hacer, considerate un siervo inútil. O sea, si vos crees que con lo que hiciste ya cumpliste con el ministerio, considerate un siervo inútil. O sea, el título es siervo inútil. Encima le agregás bien, sí. Si tenía alguna duda que siervo era algo bueno, inútil te acomoda, así Sí. que ya te da bien claridad de lo que significa la oración. Alessandro y Donato estuvieron callados hoy. Están, chicos, ¿no? Sí, estamos. Lo que tiene es que nosotros apagamos la cámara porque no bien. los vemos, si no, Bien. Ah. anda re mal por internet. Bueno. Vamos a esperar algo para agregar, algo más. Si no, ya cerramos la grabación y seguimos acá. Bueno, Bueno, oramos entonces. ¿Querés orar, Cari? Sí. Y cerramos este momento. bueno. Señor, te damos gracias porque podemos hablar con vos. Gracias por tu salvación, gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos das, gracias porque nada nos hace faltar, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por todo lo que cada día podemos contemplar, Señor, por el simple hecho de abrir nuestra ventana y ver el sol, los árboles y contemplar en cada uno de esos detalles tu amor, tu grandeza, tu omnipotencia, tu soberanía. Gracias, Señor, por eso. Y gracias por esta palabra que pudimos escuchar. Gracias porque podemos abrir la Biblia y encontrar lo que vos querés decirnos. Gracias por eso. Gracias porque podemos compartirlas entre los hermanos. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.